Sí, Por mí, cuando gusten, cuando gusten. No, ya, no hay ningún problema. ¿Quieren que vuelva a repetir el principio? si usted gusta, sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que ustedes han titulado La vida cotidiana contra la violencia. Estoy de acuerdo. Comparto con ustedes la idea. Salvo un detalle. Es la historia de la vida cotidiana que le ganará la partida a la violencia. Porque la historia no es tan inocente como a veces nos gusta presumir. No es tan imparcial como muchos autores dicen. Inevitablemente, siempre hay algo subjetivo, siempre hay algo personal y hay mucho de prejuicios. Entonces, si no modificamos la manera de ver la historia, no vamos bien, vamos mal. En un planeta que sabemos ahora que está en riesgo, y está en riesgo y va a seguir estando un poco más en riesgo cada año, cada mes y cada día, si no le ponemos remedio. No está en manos de ustedes ni en las mías modificar el calentamiento global, ni las guerras, ni la producción de armas, pero sí está en manos de todos realizar por nuestra parte nuestro pequeño esfuerzo para entendernos mejor, para hacernos amigos, así como ahora ustedes y yo estamos empezando a conocernos y vamos a ser amigos para siempre. Eso espero. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No hay historia? ¿Es mala la historia? Hay historiadores brillantísimos. Tenemos un gran conocimiento del pasado. Sabemos hoy del siglo XV mucho más de lo que sabían en el siglo XV. Es decir, las búsquedas del historiador, la documentación que utilizamos, no estaba al alcance de quienes hace 100, 200, 300 años querían entender su historia. De manera que historias hay muchas. Iba a decirles que cada país tiene su propia historia, pero no, eso no es suficiente. Dentro de cada país hay varias historias, hay muchas historias, Porque en una época se escribió la historia de una manera, hace 50 o 100 años. Hoy se escribe de otra diferente. Pero hay algo más. En un país se escribe de una manera, el mismo episodio, la misma época, los mismos personajes, que en otro país se escribe de una manera diferente. ¿Cómo podríamos hacer una historia universal juntando ese rompecabezas en que ninguna pieza puede encajar con la otra? Porque lo que yo digo blanco, ustedes dicen negro, lo que él dice rojo, aquel dice azul. De esa manera no nos entenderíamos nunca. ¿Sí? ¿Qué tal si hablamos del avance en la agricultura? ¿Qué tal si hablamos del avance en las manufacturas? ¿Qué tal si nos referimos a los teléfonos? Ahí sí estamos todos de acuerdo. Por lo menos sabemos que todos hemos aprendido a usarlos. Unos lo produjeron, otros lo modificaron, algunos lo maltrataron, pero todos compartimos ciertos instrumentos para comer, ciertas bebidas que compartimos, cierta manera de leer o de escribir o de producir nuestros textos, de comunicarnos, de relacionarnos. Esto es la historia cultural. Hablo indistintamente de historia de la vida cotidiana e historia cultural, aunque la historia cultural es más amplia. No es exactamente igual que historia de la cultura. Yo tuve la suerte, la fortuna, de tener un maestro de historia de la cultura bastante heterodoxo, que en vez de limitarse a decirnos de qué forma eran los pliegues del vestido en la pintura de Watteau, o de qué color eran los paisajes de los paisajistas flamencos, nos dijo qué comían los que hacían las pirámides. Nos explicó cómo peleaban los griegos. Nos habló cómo compraban votos los tribunos romanos en tiempo de la República. Todo esto nos abrió los ojos para entender que la cultura es la manera en que interpretamos nuestro mundo. Significa que el garabato que el niño dibuja y la Capilla Sixtina corresponden a un mismo programa cultural.
a una serie de conceptos que compartimos. Y la señora que cocina en la lumbre comparte esto con el arquitecto que está diseñando un edificio, porque tenemos ideas compartidas acerca de qué es estar bien y estar mal, qué es trabajar o descansar, qué es amar o odiar. Aquí estoy empezando a apuntar varios de los temas que ustedes me han pedido: cultura material, sentimientos. Todo eso forma parte de la vida cotidiana y de la historia cultural. Como digo, la historia cultural abre más horizontes, pero básicamente nos los encontramos en lo que modestamente podemos disponer, que son los utensilios materiales o son los documentos de los archivos. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos encontrar? Porque cualquiera, hasta la persona menos interesada por la historia, hasta los trabajadores más incultos en trabajos manuales a los cuales les molesta la lectura, todos creen que saben historia. ¿Por qué? Porque les basta mirar los billetes para encontrarse a los héroes de la patria. Ahí están, en el billete o en la moneda, o en los timbres de correos, o en las estatuas, en los paseos, en los parques, en los monumentos. Ah, esa es mi historia. Mi historia es un héroe que ganó una batalla. ¿Tú vives mejor porque aquel señor ganó una batalla? ¿Eres más feliz porque aquellos extranjeros indeseables los detuviste en esa frontera? No importa, luego entraron por el otro lado. Quien cree que las migraciones pueden detenerse parece que está haciendo una broma, porque desde hace milenios, quizá desde hace 1.000.000 de años, las migraciones no se han detenido. Algunas han sido más despacito, otras han sido más deprisa, unas han sido invasiones, otras han sido limosnas. De una manera o de otra, la cultura se va a extender, los modos de vida se extienden, así como las razas se mezclan. Y hablar de razas hace 100 años era sagrado. La raza se reservaba. Hoy en día, la raza se limita a los cromosomas. Y como resulta que todos tenemos distintos cromosomas o distintas combinaciones de cromosomas, pues resulta que la idea de raza se quedó en un pasado muy remoto. Mejor vamos olvidándonos de eso. Todo ello forma parte del complejo de ideas sobre las cuales tenemos que estar de acuerdo quienes queremos hacer historia cultural, historia de la vida cotidiana. Hasta las recetas mejor guardadas, de una receta de cocina, de una medicina o de un aparato electrónico, todas ellas terminan por convertirse en algo de derecho público. Siempre hay alguien que se filtra, que se entera, que repite, que copia, y finalmente todo se difunde. Hasta ahí llega la forma en que la historia es universal, aunque no se nos haya ocurrido esa aberración de escribir una historia universal. Imaginen, así se llamaba la historia que yo aprendí en primaria y en secundaria. Pues bien, sin esa pretensión, sin embargo, tenemos que reconocer que en la cultura material, estoy entrando en una de las cuestiones que ustedes me pidieron, en la cultura material, la evolución se produjo espontáneamente, sin un proyecto definido y simultáneamente porque las necesidades de los seres humanos son iguales en todas partes, pero cada uno eligió una solución diferente hasta el momento en que esas soluciones pudieron juntarse. Estoy pensando en la prehistoria europea, golpeando las piedras para convertir un hacha chelense en un hacha auriñacense o solutrense. Ah, porque es distinta la forma de golpear, porque es distinta la forma de rayar. O las puntas Clovis, porque se le ocurrió a alguien hacerle una hendidura al hacha para que el mango se amarrase ahí. Y eso dio un gran avance. ¿Hacer una hendidura en la piedra significa algo? Significó mucho en la cultura de Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, y por lo tanto en toda la zona de América del Norte. Todo esto significa que el avance de unos pocos algún día va a llegar a todos en otro momento. Si asumimos esto,
y dejamos de estar tan orgullosos como estamos. No, al contrario. Si estamos orgullosos de ser de la raza humana, entonces podremos aceptar lo que nos ofrecen de aquí y lo que nos ofrecen de allá. Y podremos reconocer los errores, como yo cometo errores, como ustedes cometen errores. También los gobernantes cometen errores. Y nosotros cometemos el error de haberlos elegido a ellos. Pero así funcionan las cosas. Con condenar, con maltratar, con juzgar, con escupir, no adelantamos nada. Lo fundamental es construir. La cultura no se ha hecho destruyendo, se ha hecho construyendo a lo largo de los siglos y a lo largo de milenios. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos, los elementos fundamentales de la cultura material? No los voy a inventar yo. Nos lo dijo hace 150 años Carlos Marx: el alimento, el vestido y el espacio que me cobija. Esos son los tres elementos básicos de la cultura material. ¿Cómo los estudio? Es una pregunta muy lógica de parte de ustedes. ¿Cómo me entero de cómo vivía la gente, cómo comía, cómo vestía? ¿Y para qué me sirve saber eso? Fundamentalmente la pregunta que nos hacemos una y otra vez es: ¿a dónde me lleva esto? ¿Qué avanzo con esto? Pues bien, en este momento, hablando de los alimentos, no hay más remedio que reconocer el cambio fundamental que se produjo en lo que se llama muy propiamente la revolución neolítica, cuando descubren la agricultura, cuando no hay que salir a buscar las frutas de los árboles o los vegetales del suelo, o perseguir y matar a los animales, sino que uno puede sembrar, cultivar, domesticar, de tal manera que en vez de ir a buscar la naturaleza, ha domesticado la naturaleza. Este es un gran paso cultural. No tiene nada que ver con el arte, con la pintura, con la literatura, con la música. Es una cultura, es la cultura básica. Esta cultura que arranca desde el momento en el cual estamos domesticando a la naturaleza y poniéndola al servicio de una humanidad que en algunos momentos, en algunas situaciones y algunos lugares, se basa en la comunicación, en las relaciones, y ahí es donde se desarrollan los grandes logros de la civilización. Pero además de eso, contamos con la vivienda. Quería mirar la hora, como vamos de tiempo, suficiente. La vivienda también es muy representativa de la forma en que la cultura influye en la historia y en nuestras relaciones. Porque en un principio la cultura era el cobijo más o menos provisional que poco a poco se va acondicionando hasta el momento en que hay que seguir caminando, porque los nómadas no son los que caminan todos los días y los sedentarios no son los que viven 1000 años. Todos en algún momento tienen que trasladarse, porque su tierra en la que vivieron sus abuelos ya no sirve, no es suficiente o no rinde y tienen que ir a buscar otra tierra. O porque aquello que se producía ya nadie lo quiere y hay que buscar otros productos. Entonces, el que era sedentario tiene que caminar. Es raro el que sale porque es un aventurero y le gusta ir por ahí a divertirse. No, cuando uno deja su tierra, generalmente lo hace con dolor, con añoranza, con nostalgia, lo hace por necesidad. Entonces, en ese momento, de esa pequeña vivienda, más o menos provisional o duradera, vamos pasando a las grandes cuevas compartidas. Esto fue un hermoso descubrimiento, esas grandes cuevas en Francia, sobre todo las Caux, en que en un solo hueco monumental había muchos fuegos. Cada fuego era un hogar, era un grupo. ¿Podemos llamarlo familiar? Quizá. La idea de familia la tenemos muy grabada con el prototipo moderno, contemporáneo, el papá, la mamá y los hijitos. Pero la familia no solo es eso. Fíjense en que la familia, algo que ha sido siempre propio de la sociología, el estudio de la familia, es sin embargo una parte fundamental
de la vida cotidiana, porque nuestra vida cotidiana rara vez es la del hombre solitario. Casi siempre hablamos de vida cotidiana con una comunidad, con un grupo que podemos llamar familia o podemos llamarlo de otra manera. Hoy en día hablamos más de grupo doméstico. Necesitamos, y yo he tenido que revisar muchísimos padrones, muchísimas listas de vecinos, y en cualquier caso, he tenido que abrir mi mente para olvidarme de la idea de familia. ¿Qué familia vivía aquí? No, vivían 3 familias juntas, o vivían el abuelo con un nieto que además tenía a su novia, la cual tenía un hijo ilegítimo, todo eso, y eso formaba un grupo doméstico. Y los que vivían simplemente arrimados. Es hermoso, agotador, pero hermoso leer nuestros padrones parroquiales, ahora hablaremos de las fuentes, en los cuales vemos cómo vivía la gente. No era este modelo, esta es la recámara de los mayores y este es el cuartito de los niños. ¿Qué es eso? O todos viven juntos arrinconados, o un señor vive solitario en una mansión. Así es como estaba funcionando. Eso es lo que la vida cotidiana nos muestra, la diversidad. Una diversidad en la cual, si fue posible la convivencia, también sería posible hoy la convivencia. De modo que lo que cambia de las pequeñas comunidades con unas cuantas chozas, casas, ranchos, a convertirse en una ciudad, es el paso a la especialización en el trabajo. Porque en las aldeas, en los pueblitos, en los ranchos, el herrero es al mismo tiempo el que se hace los zapatos y el que caza los animales y es el carnicero que los rebana, porque no hay más, porque ahí hay que hacerlo todo. Lo mismo que un Robinson, que nunca será un sujeto de historia social o de historia cultural, porque la historia cultural es la historia del hombre en sociedad, en grupo, si no, no hay historia cultural. Entonces, como digo, cuando los individuos empiezan a especializarse, el herrero descubre que no necesita fabricarse sus zapatos porque su vecino los hace mucho mejor que él. Mejor le ofrece sus servicios a cambio de que le haga las botas. Y de ahí en adelante se van agrupando y llegan a las ciudades. Y aún más, en las ciudades, hasta fechas bastante recientes, está la calle de los zapateros, de los herreros, de los sastres, se agrupan en ciertos lugares y las ciudades adquieren además una personalidad, porque no solo la calle es la calle de plateros, todavía hasta hoy en México tenemos la calle de plateros, donde hay muchas platerías además, pero no solamente es donde se agrupan unos artesanos, sino que también es el lugar donde se producen los intercambios y las relaciones. De esta manera, hay una serie de elementos sólidos, materiales, finalmente todos son culturales y simbólicos, porque bastaría con que el barbero ponga ese listón de colorines azul y rojo que habrán visto ustedes en algún cuento, en alguna película, para que todos sepan, ahí está el barbero. O bien basta con que el zapatero ponga una bota colgando y todos saben, ah, ¿dónde está esa bota? Voy a ver que me arreglen mis botas o voy a comprarme unos zapatos. Esos símbolos son los que poco a poco van instruyendo al hombre de la ciudad y el niño aprende y tiene mucho que aprender, no solamente de lo mínimo de los modales en la casa o en la mesa, sino de lo que la ciudad le está mostrando, de lo que sí se puede o no se puede hacer, de dónde hay que estar con reverencia, con silencio, en los templos, en los lugares públicos, donde se puede alborotar y gritar en los campos, en las canchas deportivas, con respeto, sin insultar al prójimo. Pero todo esto significa una forma de aprendizaje, de convivencia, que los individuos necesariamente tienen que ejercer y las naciones empeñosamente se empeñan en negar, porque las historias particulares, cada una de nuestras historias, es completamente diferente de la historia de nuestros vecinos. Cuando yo digo que ganamos, ellos dicen que ganaron. Cuando yo digo que tuvimos un héroe, ellos dicen que este fue un traidor. ¿Cómo podríamos
juntar, unir todo eso. Lo hemos comenzado a decir en un principio y volvemos a decirlo ahora al hablar de la vida urbana, porque la vida urbana es un ejemplo muy claro, muy específico de lo que significa convivir y aceptar unas normas, porque sabemos que yo no puedo estar dando gritos o golpeando a ciertas horas porque molesto a mis vecinos, porque yo sé que no puedo pretender que me vendan algo o que me sirvan una comida a deshoras, porque a esa hora no me lo van a servir. Nos hemos acomodado a unas normas que son buenas para todas. A lo mejor algún día nos molestó. ¿Por qué no me están sirviendo la cena a las 3 de la tarde? Pues no, porque las normas son así y en definitiva a todos nos están beneficiando. Algo más me pidieron ustedes. Me faltó hablar del vestido. El vestido, el adorno, el peinado, las joyas. Esto es un mundo aparte. Cada uno de los temas a los que me refiero son de por sí un mundo aparte. Y en el caso del vestido está el tema de los símbolos del que les estaba hablando, porque nosotros utilizamos los símbolos para todo. En el momento en que ven a alguien con lentes, como mi compañero y yo, ya saben lo que eso significa. En el momento en que ven mis tubos de oxígeno, ya saben lo que eso significa. Hay una serie de símbolos que no necesitamos que nos los expliquen. Otros sí nos los van a explicar y van a empezar por ser las letras, porque los símbolos van. Desde el momento en que yo veo algo y me hago la idea de eso, pero lo convierto en una palabra que está formada por sonidos, esa palabra es un símbolo. Pero ahora quiero escribirla y para eso tengo que hacer unos garabatos que correspondan a mi palabra. Otro símbolo. Todo el día, todos los días de nuestra vida, vivimos utilizando los símbolos. Debemos conocerlos, debemos usarlos y debemos entender cuántos símbolos son universales y nos enseñan y nos ayudan a entendernos. Porque efectivamente no es demasiado difícil localizar un taxi, aunque cambie de país, porque los taxis suelen llevar un letrerito que lo dice. No es muy difícil identificar el metro en las ciudades en que hay metro, porque siempre tienen un letrero que lo dice. No hace falta que veamos por dónde corre el tren. El símbolo nos lo ha dicho. Como sería el símbolo de la medicina. Cuando yo llego a un lugar extraño y no conozco un médico, pero puedo buscarlo, puedo localizarlo en un directorio telefónico, que no es más que un compendio de símbolos. Hoy en día ya no se usan, pero lo puedo utilizar en mi computadora igualmente. En fin, con esto paso al tema de los sentimientos. Ustedes me piden que les diga cómo se puede trabajar con los sentimientos. Es muy difícil, porque lo primero, casi básico, elemental, es que los testimonios, si están dirigidos a explicar algo, nunca nos van a decir la verdad relacionada con los sentimientos. Si estamos tratando de un divorcio, no vamos a tener la verdad, sino que vamos a tener la versión de cada una de las partes. Si estamos tratando de... En un testamento es donde mejor encontramos, porque ya mirando de cara a la muerte no es tan frecuente la mentira. Pero en la correspondencia me encuentro continuamente mentiras. He trabajado mucha correspondencia. Y en esa correspondencia les pongo un ejemplo. Casualmente llegó a la oficina, a los salones del Santo Oficio de la Inquisición, una carta de una señora que, como está en el archivo de Inquisición, he podido verla yo, en la cual dice: muy amado y respetado mi esposo fulano de tal. Como tú recordarás, nos casamos en la iglesia de Santa Brígida, que está situada en el barrio de los Zapateros, el día 27 de mayo del año de 1523. Y desde entonces yo te amo y te respeto como mi marido y como tal estoy deseosa de reunirme contigo y para eso pienso ir a visitarte ahí en el Nuevo Mundo donde has establecido tu casa. Pero tengo noticia de que estabas planeando casarte con otra persona. ¿No será verdad? Casualmente ese documento llegó a la Inquisición. ¿Qué opinan ustedes?
De verdad, una esposa que quiere reunirse con su esposo le tiene que recordar qué día nos casamos, en dónde nos casamos. Va para la Inquisición, entérense ustedes, un bígamo a la vista. Todo esto, he puesto un caso extremo, por supuesto, porque a mí misma me llamó la atención, pero continuamente hay alguna mentira. ¿Cuántas veces? Yo vine a estas tierras porque mi tío me dijo que aquí tenía un negocio y que yo iba a vivir muy bien, pero en realidad no tiene nada y lo que quiere es que yo trabaje para él. Mentiras que cruzaban el océano, mentiras que se usaban continuamente entre los matrimonios y qué tal entre los comerciantes en las relaciones comerciales. En fin, sigo con las pasiones y las emociones. Yo los llamo sentimientos, pero a lo largo de la historia, en distintos autores y en distintas materias, se han llamado de esta manera. Básicamente, perdón, sigo mirando la hora, básicamente las pasiones son las que así llamó San Agustín, la escolástica, Tomás de Aquino, hablan de pasiones. Pasiones son apetitos desordenados. Estoy asumiendo que ustedes conocen la cultura cristiana occidental. Yo no podría hablar igualmente del budismo o del taoísmo. Entonces, en la Edad Media, cuando están hablando de las pasiones, se están refiriendo a esos apetitos desordenados que aparecen, y los que me preguntaban por historia del arte enseguida van a encontrar ejemplos. Esos diseños medievales tan frecuentes, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales básicamente se reducen a formas de exteriorizar, de manifestar, de expresar afectos positivos o negativos según el criterio con el que los contemplemos. Para ordenar un poco mis estudios, mis presentaciones, yo los agrupo solamente en 2 series, de las cuales las representativas son el afecto y la alegría. Estos los veo unidos. Por otra parte, el miedo y el odio. Por supuesto, hay quienes escogen 6, ya les he dicho que las pasiones del alma eran 7, para Renato Descartes eran 6, cada uno ha elegido el modelo que ha pensado, pero ¿qué nos dicen las emociones o los sentimientos de la vida cotidiana? En todo caso, el afecto, ¿hasta qué punto funciona en parejas duraderas, estables, parejas conyugales? ¿Cómo funciona el afecto de padres a hijos y de hijos a padres? No hay nunca un patrón en cada época, pero sí hay algunas tendencias. Hay momentos en los cuales predomina la idea de responsabilidad. Sobre la idea de amor está la idea del deber, la obligación. Incluso en las palabras del sacramento del matrimonio está la idea de obligación. Eres responsable de obedecer, de respetar, de ordenar, de tratar. En los mandamientos, en la explicación del catecismo, igualmente se trata. Los padres están obligados a mantener a sus hijos, a darles educación. Los hijos están obligados a respetar. Todos son obligaciones. Es una forma de entender muy destructiva los posibles sentimientos. Por otra parte, está la mirada del que estudia la familia como grupo que presumimos que es el grupo en el cual el amor, el afecto, debe de ser el que predomina. ¿Hasta qué punto esto es realmente predominante? Encontramos, en efecto, algunos testimonios. Para la época que yo estudio, no son muy frecuentes, sino más bien excepcionales. Porque las palabras de afecto al empezar una carta es muy señor mío, respetado y apreciado señor don fulano. Y es su esposo, o es su padre, o es su tío, o es un pariente. Esos formatos empezaban ahí y continuaban diciendo: me alegraré que al recibo de esta ustedes se encuentren bien.
Esto casi nos hacía reír hace 10 años, hace 5 años. Esta gente no tenía otra cosa de qué preocuparse. Pero resulta que hace 3 meses, cuando yo escribía una carta, decía, espero que todos estén bien, porque las circunstancias ahora eran diferentes. Entonces, las circunstancias, cuando escribían aquellas cartas en la Edad Media, en el siglo XVI, en el XVII, la posibilidad de un accidente, una enfermedad, una muerte violenta, era demasiado fácil, demasiado accesible para todos. Así pues, a través de los testimonios indirectos, cuando un marido dice, dejo todos mis bienes a mi esposa, que tan amorosamente tan atentamente me ha cuidado y atendido, estamos entendiendo que realmente este señor no solo se desprende de su dinero, que podría dejar a sus hijos y prefiere dejar a su esposa, era libre el testamento, sino que realmente había algo de afecto en él. Podemos suponerlo, a lo mejor nos equivocamos. Y por otra parte, cuando me encuentro el testamento de una viuda que dice, para mi fortuna, cuando enviudé hace 20 años, vine a vivir con mi hermano, con quien he disfrutado enormemente estos años. Me estoy imaginando lo contenta que estaba esta señora cuando se quedó viuda. Y lo pasó muy bien con su hermano, al cual le deja todo. Es decir, buscamos por otro camino lo que esperábamos que nos dijeran muy directamente. No se dicen las cosas así tan frecuentemente. Voy a terminar con el esquema original en relación con las fuentes, a las que me he venido refiriendo durante todas estas palabras. Porque la fuente inmediata, la fuente en la que pensamos inmediatamente es el documento. Efectivamente, la inmensa mayoría de las fuentes que yo he utilizado son documentos. El 99% son documentos. Documentos escritos. Ahora bien, en documentos escritos hay una gran variedad. Mencioné los padrones que para mí han sido importantísimos. Y algo más, si no hubiera habido computadoras, si no hubiera habido calculadoras, yo no podría haber trabajado con los 24.000 feligreses del Sagrario o con los 13.000 feligreses de Santa Catarina, a los cuales he tenido que investigar para saber cómo vivían, cuántos vivían en esta casa, quién era el que mandaba, de quién eran hijos estos niños que aparecen por ahí. Todo esto me lo dicen a base de 24.000 familias, 13.000 familias. Esas son las que yo personalmente, con ayuda por supuesto, y con una computadora en la mano, he podido ir descubriendo. Esas son fuentes privilegiadas que nos dan mucha información, pero de un área determinada. No me refiero a los censos que organiza el gobierno. Les he mencionado parroquias, Sagrario, Santa Catarina, Veracruz. Estoy hablando de esto porque son diferentes. Cuando el gobierno organiza, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, el gobierno organiza un padrón, lo que quiere es saber cuántos soldados me voy a llevar. Y cuando viene la leva, en ninguna familia hay ningún joven mayor de 15 años. Oiga, ¿y ese señor grandote? No, tiene 15 años, pues así come mucho. Y, o bien, si por el contrario, están buscando el pago del tributo. A ver, aquí en esta familia, ¿cuántos viven? Pues nada más está viuda y yo. A ver, y ese señor que hay por ahí, pues no se vino de visita, yo no lo conozco. Siempre habrá mentiras. Ojalá que a ustedes no les haya sucedido. Yo alguna vez he mentido cuando han levantado un padrón. De manera que supongo que habrá muchas personas por distintos motivos, y yo tenía buenas razones, en algún momento les ha convenido decir algo diferente de lo que les estaban preguntando. Pero en principio, los padrones parroquiales, los registros de bautizo y los padrones son dos cosas diferentes. Suelen decirme aproximadamente la verdad, porque también dan margen para que en vez de contestar a un casillero único, el párroco ponga una anotación al lado. Me parece que este no es lo que dice. Ese dice que se llama así. Este dice que es español, pero a mí me parece negro. Todo esto nos lo vamos a encontrar en un padrón parroquial, no en otro. La correspondencia, he visto bastante,
Me fío muy poco de ella, casi siempre está hecha con alguna intención. Los tratados comerciales. Yo no he tratado de historia económica, no porque no me interese, me parece apasionante, no doy para tanto. La historia económica es fundamental, la historia económica ha abierto muchas puertas, pero efectivamente tiene sus fuentes especiales. En fin, de documentos tenemos muchísimos de todo tipo y en cualquier lugar, pero además también hemos visto pintura, arquitectura, instrumentos. He visto muchas exposiciones, artesanías, viajado a ciudades antiguas para ver cómo eran las casas que todavía se conservan. Reitero, como yo trabajo época colonial, no es imposible, tampoco es muy fácil, pero en México sí se conservan cocinas, casas completas, jardines, patios de casas coloniales. Esto nos dice mucho de cómo vivía la gente. Esas casas con una serie de pisos, recovecos, escondites, esa posibilidad, como se cita en los archivos judiciales, no lo he mencionado, pero los archivos judiciales son un tesoro, que abren agujeros para entrar a la casa de al lado, o que pasaron por la puerta de atrás, o que mientras los alguaciles llegaban por una calle, se escaparon por otra. Todos esos laberintos de las viviendas nos dicen mucho de cómo se vivía en ese tiempo. Y por supuesto, el archivo inquisitorial. Para quienes trabajamos las épocas de la Inquisición es el arca de los tesoros, porque al pobre inocente o no inocente, al cual capturaban, le obligaban a contar su vida con todo detalle. Y nos la cuentan a nosotros, para nuestro estremecimiento, para nuestro sufrimiento. Hay un área que yo he tenido a la mano y no he sido capaz de continuar la investigación. Es la compraventa de esclavos. El tema de los esclavos es particularmente estremecedor. Es terrible encontrar niños marcados a fuego en la cara, mujeres vendidas y revendidas una y otra vez, hombres a los cuales amputan un pie porque son huidizos. Realmente es demasiado duro y se encuentra con bastante frecuencia. Me preguntaron ustedes por fuentes. Las de arte indudablemente sirven. Ahora hablaremos un poco más en respuesta a una de sus preguntas. Lo cierto es que si vemos solamente las leyes, vemos una cara de la moneda. Cuando vemos las infracciones, nos encontramos con la otra cara de la moneda. Y el resto de la documentación nos dice lo que sería la vida cotidiana. Y tenemos 20 minutos todavía para contestar a unas preguntas que me hicieron el día de hoy. Muchos estudiantes trabajan proyectos relacionados con historia cultural. ¿Cuál es la relación entre historia de la cultura y de la vida cotidiana? Se lo he mencionado antes, pero ahora quiero decirlo con toda claridad. La clásica, la tradicional historia de la cultura, espléndida, excelente, a mí me gustó muchísimo. Hubo un tiempo en que yo quise hacer mi doctorado sobre el tema de historia de la cultura. Estudiaba la arquitectura, la escultura, la pintura, incluso también la música, también la literatura. Todo esto es la cultura con letra mayúscula. Nosotros hacemos historia cultural, que es el mole con el que se sazona el pollo, la cazuela en la cual se batió el huevo, el hacha con la que le golpeó un vecino al otro. Para nosotros eso es la cultura. La historia cultural es la que hacemos en la vida cotidiana, desde el momento en que pensamos, así se vive, yo tengo derecho a esto, o me da la gana de hacer esto. Todo eso es lo que forma para nosotros la cultura. De modo que hay una relación indudable, existente, entre la historia de la cultura grande, y la historia cultural, la cultura chica, que podríamos decir. Que una puede enriquecer a la otra, indudablemente. Cuando yo veo un hermoso cuadro de la Sagrada Cena, en la cual Jesús está compartiendo con sus discípulos con unos platos de porcelana y unas copas de vidrio y unos panes sobre la mesa, no me dice nada de la vida de Jesucristo, pero me dice algo
de la vida del pintor. De hecho, alguien dijo, con bastante razón, que los historiadores no hacemos historia, sino que contamos nuestra historia vestidos con ropa de época. Pues sí, nos ponemos la ropa del siglo XVII y entonces hablo con mi mentalidad del siglo actual. Esto es inevitable porque no podemos quitarnos nuestros prejuicios. En alguna ocasión, una compañera me dijo, yo no tengo ideología, yo no tengo ninguna teoría cuando me pongo a escribir. Yo, mira, la ideología es una cosa, déjala a un lado porque esa es tuya. La teoría, no puedes escribir, no puedes investigar si no sabes preguntar. Y desde el momento en que preguntas, ¿usted cuánto gana? ¿Cuántas horas trabaja? Ya tienes una teoría. No digas que no tienes teoría. A lo mejor no sabes que la tienes, pero la tienes. ¿Usted va a la iglesia? ¿No le gusta? Otra vez, tienes una teoría. Esto es algo fundamental que puede enriquecer a la hora en que consideramos la historia de la cultura con la historia cultural. Seguimos en lo mismo realmente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, límites y posibilidades del uso de obras de arte, textos literarios, películas y otros productos culturales? Podría decirles que yo soy muy aficionada al cine y me encanta ver películas antiguas, muy antiguas, en las cuales se refleja, una vez más, no la historia como era, sino como creían que la querían ver, como querían que fuera. No me importa ni siquiera tanto el argumento. Pueden estar llevando a la pantalla una novela del siglo XVIII o una gesta de caballeros del siglo XIII. Lo que me importa es cómo hablan, cómo se tratan, cómo se relacionan los personajes entre sí, los padres con los hijos, los hermanos, los amigos. Eso es lo que me interesa cuando estoy viendo esas curiosas películas supuestamente de reconstrucción antigua, a veces terriblemente equivocadas, pero siempre me dirán algo de esta época, la que hizo la película, no a la película a la cual se refiere. Eso me parece, por lo tanto, que sí es una aportación. De la pintura es indiscutible y desde las hachas labradas hasta el tipo de muebles que utilizaban, hasta el tipo de joyas que usaban. La moda de que durante una época las señoras llevasen 2 relojes colgaditos de la cintura. ¿Para qué querían 2 relojes? Probablemente ninguno de ellos funcionaba, pero era un alarde, una forma de manifestar no solamente riqueza y opulencia, sino además estaban muy actualizadas. Es como si nosotros llevásemos nuestro celular en la mano mostrando qué adelantados estábamos, porque hace 6 años, 10 años, el celular no era tan cotidiano como es ahora mismo. Entonces, la pintura, la arquitectura, la escultura, todo ello nos dice mucho de la historia y nos parece verdaderamente fundamental. Paso a la tercera, que se refiere a cuáles son los errores más comunes que puede cometer un historiador al estudiar la vida cotidiana. Bueno, por desdicha, cometemos muchos errores, pero los que saltan a la vista, los que involuntariamente, porque hay algunos que decimos, oye, si hubieras estudiado la época, sabrías eso. Los básicos son el anacronismo y los prejuicios. Anacronismo, que no solamente se refiere a que usaste un vestido que no es de esa época, sino un anacronismo que tú tienes metido en tu cabeza cuando tú crees que el papá tiene que apapachar al niño y cargarlo en brazos. Y cuando tú crees que la mamá tiene que llegar y abrazar a su marido cuando llega. Porque tú crees que eso es así. Eso es un anacronismo. Y los prejuicios. Prejuicios inevitables. ¿Por qué razón en las películas o en las novelas hay una caracterización del malo y otra del bueno? No solamente en eso. Ni siquiera necesito irme tan lejos como eso. A las canciones infantiles. Que viene el coco. Cuidado, ahí veo a un hombre negro horrible. Me acuerdo ahora de la primera escena de Las Mil y una Noches. Todos ustedes habrán leído alguna vez Las Mil y una Noches.
en la primera historia, este genio grandote tiene a una pobre mujer encerrada en una caja, pero cuando él se duerme, ella sale y un negro feísimo, horrible, va y se solaza con ella. Como es negro, tiene que ser horrible y además tiene que ser falso, traidor. Una y otra vez se nos va a repetir: ten cuidado que viene un negro espantoso. Eso nos lo va a decir la literatura una y otra vez. Así fue la literatura medieval. Así es como se va a repetir en la historia. Prejuicios que a lo mejor se quedaron porque el niño aprendió que un negro horrible era alguien a que había que tener miedo. Y esa idea se le quedó asumida de tal manera que la va a reproducir una y otra vez. Y eso es lo mismo cuando sucedía. En mi época, donde yo nací, donde yo viví una guerra, viví una posguerra, no había negros, pero había gitanos. Y los gitanos cargaban igualmente con el San Benito de que ellos se roban a los niños. Y cuando llegaban los gitanos al pueblo, vivíamos en un pueblo durante la guerra, había que recoger a los niños y no dejarlos salir a la calle porque están los gitanos. De ahí en adelante he tenido pocas oportunidades, pero he conocido unos gitanos sumamente amistosos y no dejaba de pensar qué horrible me parecía cuando era niña eso de los gitanos que se robaban a los niños. La verdad es que se robaron algunas gallinas, eso sí es cierto, pero de eso a que fueran un peligro y una amenaza para los niños es diferente. No les faltaban a ellos sus propios niños, por supuesto. Bueno, esto se refiere a los prejuicios tanto como a los anacronismos. Estos prejuicios, he puesto un caso muy extremo y muy conocido que seguramente todos ustedes en algún terreno comparten, pero hay prejuicios relacionados con los alimentos. Estos alimentos son muy buenos porque son carísimos y tengo el prejuicio de que este alimento es exclusivo para ciertos días del año, no se puede usar en otros, o este otro es repulsivo y no se puede consumir, porque es algo que también hay que tener en cuenta en el estudio de la cultura material. El alimento no solamente es importante porque nos nutre, sino porque mentalmente yo creo que este alimento es bueno y este otro no. Todavía yo no he sido capaz de comer insectos crudos. Oigo decir que hay unos grupos que sí los comen. Hay algún restaurante incluso aquí en la ciudad en la que efectivamente venden catarinas que uno puede poner y meter en un taco y luego si se escapan pues se corren y van rodeando por la mejilla. Hasta ahí no llegué. A lo mejor es un prejuicio, puede ser, pero sin embargo las hormigas, los escamoles, los gusanos de maguey son muy nutritivos y muy sabrosos. Con esos no tengo nada en contra, pero no cabe duda de que es necesario hacer un esfuerzo para asumir que comerse una víbora puede ser sabroso. Lo mismo que hay gente que no consume pescado y a mí me encanta el pescado. Es decir, todo esto es imprescindible y más vale que asumamos, sí, yo tengo una teoría, ni hablar, yo tengo prejuicios, sí. Ahora vamos a ver de qué manera hago mi investigación eludiendo lo que esto puede tener de negativo para mí. Voy con la pregunta número 4. Pensando en la relación entre la historia nacional, la historia estudiada como la sucesión de grandes personajes políticos y la de la vida cotidiana. ¿Cómo afecta la historia de la vida cotidiana a la historia nacional más importante? ¿Cómo condiciona cada una la forma en que la gente se autopercibe o no como sujeto histórico? Bueno, efectivamente, yo sé que la historia política, la historia nacional, la historia de los convencionalismos, de los buenos y los malos, va a seguir existiendo. No pensamos acabar con ella. Es demasiado útil, demasiado necesaria para muchos grupos y hasta incluso es consoladora para quienes siempre hemos sido cobardes, pero sabemos que en un ancestro remoto había un héroe. Eso ya nos alimenta nuestro ego, pensando en que efectivamente en mi pueblo todos los que yo conozco somos una pandilla de cobardes, pero hubo héroes alguna vez y luchamos por algo que en realidad no sabemos por lo que luchamos, porque todos dicen que luchan por el bien, por la verdad, por la paz, por la justicia, pero a los que yo he conocido, para mi desdicha,
Y también para compensar lo que luego de felicidad me ha dado la vida. En mi infancia había algunas personas a las que no se podía hablar. Había que cerrar la puerta para que no se enterasen los vecinos de que esos eran amigos, pero no deberían haber sido amigos. Había que cerrar la ventana para que no oyeran lo que mi padre hablaba. Todo eso formaba parte de un modo de entender la vida en la que finalmente hubo unos que eran los malos y otros los buenos, y al cabo de 40 años, los malos de ayer se convirtieron en los buenos de hoy. ¿Y qué hacíamos los niños cuando mi padre era malo y mi madre era buena? Y uno de mis tíos era malo y el otro era bueno. ¿A quién le creíamos? Teníamos que hacer historia. No teníamos más remedio que empezar a investigar por qué razón y cómo se las habían arreglado para sobrevivir a lo largo de cientos y milenios los niños que, como yo, tenían un papá que era malo y una mamá que era buena. O a la inversa. A ver cómo lo hacemos, cómo resolvemos esto. Esto me parece fundamental y me parece que es algo sumamente valioso para que lo tengamos en cuenta. Nunca vamos a evitar nuestros prejuicios. No nos vamos a olvidar de nuestros terrores de la infancia, ni de nuestros afectos hacia lo que más queríamos. Pero sí podemos tomar conciencia de que junto con ellos tenemos otros compromisos, otras obligaciones y muchas perspectivas como seres humanos. No sé si nos quedan unos minutos todavía. Sí, Sí, me nos parece queda. que quedan unos 5 minutos más o ¿Tienes algún menos. chat, alguna pregunta? Bárbara, no sé si quieras. Muchas gracias, primero que nada. Y pues más bien para los participantes, porque ya la doctora muy amablemente respondió las preguntas que recopiló Fernando del departamento. Pero si alguien tiene alguna pregunta, me la puede mandar por el chat y yo la puedo leer con mucho gusto. Y mientras tanto, Fernando, no sé si La quieras. estás leyendo, sí. Bueno, mientras tanto, yo podría plantear una pregunta, si es posible, a la doctora. Esta tarde estaba leyendo un artículo que publicó recientemente sobre la invención de sujetos colectivos, ¿no? Que se hace tanto en la historia como en el discurso político, e incluso nosotros en nuestra vida diaria nos autoescribimos a sujetos colectivos, y le quería preguntar sobre el rol que estos sujetos colectivos inventados juegan en la, bueno, tienen. Es muy problemático. Creo que esa pregunta me la hago yo también. Necesariamente tenemos que utilizar este sistema. Cuando yo les estaba hablando de la parroquia aquí, la parroquia allá, yo tengo en mente un sujeto colectivo que es el sujeto, en este caso mi estudio más reciente de la parroquia de Santa Catarina es el sujeto indio que ha adquirido la categoría de criollo, el indio en proceso de mestizaje. Para esto he tenido que seleccionar un grupo y este grupo lo he localizado en una parroquia muy específica, limítrofe, en la cual el oficio, la lengua, el vestido, el cabello, tengo que encontrar una serie de elementos que me lo identifiquen para decir, ah, sí, los indios que nada más hablaban su lengua y se dedicaban a la agricultura, a estos los llamo indios, sujeto colectivo. Estos tienen grupos familiares numerosos, abiertos. Los indios que hablan castellano, que están trabajando en una curtiduría y que viven en el barrio de Santa Catarina, tienen familias pequeñas. He formado otra vez. Tengo que encontrar una serie de elementos consistentes y que al mismo tiempo sean opuestos, porque si son consistentes pero se refieren a una categoría diferente, no me sirven. Es decir, tienen que ser indios. Ya, en esto coincidimos. Estos se dedican a la agricultura, estos se dedican a trabajos artesanales. Estamos encontrando en el nivel trabajan en, estamos encontrando las diferencias. Así es como yo construyo a mis sujetos colectivos. Y los necesito, no puedo trabajar sin ellos. Cuando trabajo sobre mujeres, sobre mujeres en los conventos, sobre niñas colegialas, lo mismo, estudiantes en la Real Universidad, negros, mulatos en la Real Universidad, indios en la Real Universidad. Todo esto es un grupo colectivo que yo he inventado. Gracias, doctora. No sé si tú tengas alguna pregunta, Bárbara, que quieras plantear. Aquí.
Me está llegando una pregunta, no por el chat de Zoom, entonces la voy a poner en el chat de Zoom. Pero bueno, Manuel nos pregunta, un segundito, ¿cómo concibe usted según lo que ha explicado, de la cultura a la cultura contemporánea? Es decir, la idea de cultura específicamente ahora en un mundo globalizado. Y la voy a poner en el chat. Perdona, no entiendo la pregunta, ¿cuál es? A ver, la puse en el chat. ¿Cómo concibe, según lo que ha explicado, la cultura a la cultura en el día de hoy en medio de un mundo globalizado? La cultura en el día de hoy en Nueva York. No, yo entiendo La que cultura del día de hoy, amplia. es que no te entendí la última palabra. ¿Cómo conciben desde el terreno de la historia cultural, cómo se concibe la cultura del día de hoy? Así queda la pregunta. La cultura actual. La cultura actual. Y se Bueno, especifica en el mundo globalizado. en el mundo global. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, no podemos hablar de la cultura porque hay muchas culturas. No solamente en esta época, siempre. Hay distintas culturas. No hay todo un grupo, como esos sujetos colectivos, todos pertenecen a distintas culturas. Ahí lo estaba yo comentando. Este indio que vivía en el campo y hablaba solo su lengua, vivía en una cultura. Y el que era su vecino, que llegaba caminando todos los días, ese es el que hablaba otra lengua y se dedicaba a otro oficio. Este tiene otra cultura. Es decir, la cultura está compuesta de una serie de elementos de tal manera que sobre una gran cultura de la cual participa todo un grupo étnico, nacional, generacional, sexual, a esta gran cultura se le hacen fracciones. No estudiamos todos los seres de la humanidad, no hay una cultura. En este momento me hablaban hace unos minutos de unos juegos, de videojuegos, tremendamente complejos, elaborados, interesantísimos, pero que forman parte de una cultura en la cual yo no puedo penetrar porque no soy capaz de entrar en ese terreno de la cultura de los videojuegos. Esta sería una cultura. Otra sería la cultura del cine. El cine que antes tenía una finalidad, era algo, y ahora es otra cosa diferente. La cultura musical, igualmente, hace 100 años, la cultura musical significaba conocer una sinfonía de Schubert o conocer una ópera de Vivaldi. Perdón, crucé mis nombres. Pero eso era la cultura en un momento. Hoy en día sigue habiendo muchas culturas. Y si yo me asomo a mi ventana, veo que la gente que está trabajando en el mercado tiene un tipo de cultura en la cual yo no tengo acceso. No comprendo lo mismo que ellos. Si me hablas de cultura global, estás hablando de un mundo, de un universo en el cual hay centenares de culturas dentro de esta misma. Característica de la cultura global, pues es la única que tú me has dado, es global. Es la característica de la cultura global, es global. ¿Y por qué es global? Porque tiene la pretensión de que todos la compartan, pero en la realidad no es así. En la realidad, todos los que pensamos que estamos en la cultura global tenemos nuestra propia cultura, porque tenemos nuestros prejuicios y tenemos nuestras ideas. De modo que pensar que yo estoy en la cultura global igual que ustedes es una fantasía. Yo tengo 86 años. Mi cultura no es la misma de ustedes, pero estoy dentro de la cultura global. Y estoy dentro de la cultura global. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una tecnología que es la que nos une. Entonces, ¿cuál sería el elemento dominante y quizá único que une a esta cultura global? La tecnología. La electrónica, la tecnología, la comunicación es lo que yo veo característico para hablar de una cultura global. Y podemos hablar así de nuestras diferencias. Bueno, doctora, me parece que ya se nos terminó el tiempo que usted generosamente ofreció compartirnos. Muchas gracias a quienes nos acompañan. Nomás quería mencionar rápidamente, el libro que usted mencionó hace un rato fue este, ¿verdad? Del barrio de la capital,
Ahí están los indios de Tlatelolco. Sí, este libro de 2017 es muy bueno. Bueno, muchas gracias a la doctora Pilar Gonzalo, profesora investigadora del Colegio de México, y a Bárbara Pérez, estudiante de posgrado en la Universidad de Nueva York, por acompañarnos en esta charla. Y bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Encantada de haber estado con ustedes. Gracias por la Buenas invitación. noches. A usted, gracias. Hasta luego.